Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Les saluda la hermana Bercy, misionera apóstol de la palabra. En esta ocasión es para mí un gusto estar con ustedes compartiendo un bello tema en nuestra cápsula Fortaleciendo nuestra fe católica. Vamos a hablar acerca del tema de la verdadera iglesia de Cristo. Muchos quizás se han preguntado, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuánto tiempo va a durar la iglesia que fundó Jesús? ¿Y cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús? Preguntas que quizá usted se ha preguntado o le han preguntado y no ha sabido cómo dar respuesta a estas grandes preguntas. Vamos entonces a ver la primera pregunta. Muchos dirán, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia presenta que Cristo fundó una sola iglesia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En este capítulo hemos escuchado cómo Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dice mi iglesia, no dijo mis iglesias. Entonces comprendemos que edifica una sola iglesia. Ahora bien, Cristo edifica su iglesia. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta iglesia que fundó Jesús? Esta iglesia va a durar hasta el fin del mundo. Esto lo podemos comprobar en el texto del mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Jesús va a decir en el versículo 20, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado. La iglesia que Cristo fundó tampoco se ha acabado. Si vemos hoy en día, muchos llegan cuestionando a nuestras casas y dicen, pásate con nosotros, que nosotros somos los verdaderos, que somos la iglesia de Jesucristo. Quizá se preguntarán, y entre tantas iglesias que Cristo fundó, ¿cuál es aquella única iglesia que realmente la Biblia presenta que Cristo la fundó? Esta es la iglesia católica. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque es la única iglesia antigua que llega desde Jesús, viene desde Jesús y llegará hasta Jesús. Ahora bien, también lo sabemos mediante los escritos de los padres de la iglesia. Tenemos también la lista de los papas. Por ejemplo, tenemos a 266 papas que han pasado a la historia, desde el Papa Francisco, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, han pasado 266 papas en la historia de la iglesia. Decíamos también, tenemos los escritos de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los testigos privilegiados de la tradición. A ellos se les dio a conocer la tradición y se ha venido dando de generación en generación. Tenemos, por ejemplo, a San Clemente de Roma en el año 102, a San Ignacio de Antioquía en el año 110. San Ignacio es uno de los padres muy reconocidos en nuestro tiempo también. ¿Por qué? Porque es el primero que se expresa como católica a la iglesia de Jesucristo en su carta a los esmirnitas. Ahora bien, sabemos que Cristo funda una sola iglesia. Esta iglesia llega hasta el fin del mundo. Vemos que la iglesia es la iglesia católica. Entonces, ¿qué cosa quiere Jesús si hoy en día hay muchos que se vienen diciendo ser la iglesia de Jesucristo? ¿Será que Jesús quiere la unidad o quiere la división? Por supuesto que Jesús quiere la unidad, no quiere la división. Por eso funda una sola iglesia. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Jesús va a decir que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Qué interesante es esta parte. Jesús quiere la unidad. Ora al Padre, le dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Jesús nunca ha querido la división. Y entonces, ¿cuándo empezó la división? ¿Será que empezó nada más desde el año 1517 por Martín Lutero? No, la división da inicio desde el tiempo de los apóstoles. Esto lo encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo del 12 al 13. San Pablo va a remarcar que la división empieza desde hace mucho tiempo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice San Pablo,
Algunos andan diciendo yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolo, yo soy de Pedro o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? Qué interesante es esto, dice San Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Muchos dicen, no, es que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Cristo no está dividido. La división empieza desde el inicio de los apóstoles. Ya vienen muchos perturbando la fe. ¿Y cuál es la causa de la división? El pecado. Esta es la causa de la división. Vemos como también el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 5, él dice que para muchos la religión es puro negocio. También lo va a decir en el capítulo 6 versículo 10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es esto. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vemos que Cristo funda una sola iglesia, esa iglesia llega hasta el fin del mundo y para Cristo lo importante es la unidad. Cristo quiere la unidad, no la división. Nosotros estamos invitados a hacer la voluntad de Cristo. Quien quiera llegar al cielo dice, hay que hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo también consiste en estar unidos en la única iglesia que Él fundó. Fue para mí entonces un gusto compartir con ustedes este breve tema. Espero haya sido de mucha ayuda y también le invito a que comparta este segmento para así ayudarnos a llegar a muchos más hermanos y que puedan conocer más acerca de este tema. Que conozcan, que amen, que vivan y defiendan su fe. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.